Hola a todos. En este segundo video vamos a continuar donde dejamos en el primer video. En este caso vamos a armar un to-do list utilizando signals, que bueno, ya son nativos en Angular 19. Y bueno, la idea es escalarlo hasta llegar a utilizar base local storage. Vamos a hacer todo dentro del app component simplemente. Y ya la idea es en el próximo video empezar a trabajar con rutas. Capaz vemos ya el tema de los servicios, o eso ya lo vemos cuando integramos alguna API. Vamos a ver todo, pero vamos a poquito. Hoy vamos a ver un to-do simplemente. Y bueno, vamos a a utilizar signals, ¿ok? A aprender cómo es que funciona, que son muy útiles y en realidad es bastante fundamental. Entonces, en la documentación aquí tenemos lo que son los signals. Básicamente lo que estuvimos hablando la sesión pasada es que son estados, ¿ok? Un signal es un estado, no tiene mucho más. Es un estado que lo que nos permite hacer es, como está definido aquí, definir una variable, asignarle un valor y ese valor puede mutar, ¿ok? Es un valor que se puede computar más adelante, como es el caso de que, bueno, acá nos disponibilizan dos métodos, set y update. El método set nos permite cambiar directamente el valor y el update, que lo vamos a usar bastante ya cuando hagamos el to-do, básicamente lo que nos permite hacer es cambiar un valor, computar un valor por el previo. Básicamente, o sea, tenemos el valor previo, el valor X, ese value, y le vamos a pasar un nuevo valor. Eso es lo que hace. Computamos un nuevo valor y lo cambiamos por el valor anterior. Lo dije al revés, perdón. O sea, computamos un nuevo valor y ese valor reemplaza el valor anterior. Ahora sí. Esto no lo vamos a ver. Pero está bueno, los computed signal, como bien indica ahí, básicamente son signals cuyo valor depende del valor de otros signals. Entonces, cuando esos otros cambian, este puede llegar a mutar también. Y bueno, por acá abajo tenemos el effect, que vamos a intentar usarlo para poder recuperar local storage o algo por el estilo. Vamos a ir viendo qué tanto llegamos en esta sección, pero eso. Vamos a empezar muy básico, pero tampoco tanto, ¿ok? No me gusta eso de los to-dos que explican desde hiper cero, generando un arreglo con quiero comprar pan, tarea 1, tarea 2, comprar leche, tarea 3, comprar huevos. Vamos a empezar directamente con signals y vamos a venirnos aquí y, como digo, ahora en Angular 19 los signals básicamente son parte del core, entonces podemos acá agregar signal y traerlo desde el Angular core. Una cosa que van a ver muy frecuentemente en el caso de que trabajen con estados o directamente con estructuras que se iteran y tienen una estructura igual siempre o muy similar, es trabajar con interfaces, ¿ok? Una tarea puede ser una interfaz, porque cuando nosotros definimos por primera vez o cuando aprendemos cómo hacer un to-do, nosotros podemos llegar a definirlo simplemente como un string, porque vamos a comprar leche, vamos a comprar huevos, vamos a comprar pan, ¿ok? Simplemente tenemos un string que nos dice qué es lo que vamos a hacer y ese es el to-do. Ahora, si nosotros ya queremos meternos a algo un poco más específico, como por ejemplo borrar una tarea, cambiar el estado de una tarea, o sea, a completado por ejemplo, ahí sí o sí precisamos identificar la tarea que nosotros queremos borrar, porque si no la máquina no va a saber qué tarea queremos borrar, si no le decimos específicamente cuál. Lo mismo para cambiar el estado. Entonces, para ese tipo de cosas definimos un conjunto de atributos y ese conjunto de atributos se define en una interfaz. Las interfaces se definen de la siguiente manera: export interface, le podemos poner un nombre, en este caso como cada una va a ser un ítem del to-do item, y acá le vamos a definir cuáles van a ser los valores de esta tarea. Bien, vamos a tener algo que le identifique. En este caso lo que le va a identificar va a ser un ID, que va a ser un number. Vamos a tener el title, que va a ser básicamente la tarea, un string, por ejemplo va a ser pan, o comprar pan.
y un estado para saber si está hecho o no, completed, que va a ser un boolean. ¿Ok? Entonces, con esto ya tenemos una interfaz definida para nuestras tareas del to-do, que van a ser siempre iguales y van a tener una estructura que es fácil para nosotros trabajar con los métodos que vayamos a definir, como agregar tareas, borrarlas, cambiar estado. Vamos de momento a borrar esto y vamos a definir nuestro primer signal. Nuestro primer signal en este caso, bueno, ahí me definió, esto es lo que les digo, bueno, me definió un decorador, ahí hizo una cosa rara, no vamos a hacer nada de eso. Vamos a definir un signal. Ese signal lo vamos a definir como to-do list, esta va a ser la variable y esto va a ser igual a signal. Y nosotros lo que queremos hacer es definir un conjunto de to-do items, ¿ok? Uno detrás del otro, una lista de tareas. Y eso lo hacemos diciendo, bueno, to-do item, esto va a ser un signal de tipo to-do item, pero va a ser un arreglo, o sea, un conjunto. Entonces ponemos los corchetes, ¿sí? De esta forma nosotros definimos que ese to-do item va a ser un conjunto. Con ese abrimos y cerramos paréntesis recto. Y nosotros precisamos definirle el estado inicial, ¿ok? El estado inicial lo vamos a definir abriendo y cerrando paréntesis recto y, perdón, paréntesis normales y abriendo y cerrando paréntesis rectos, ¿sí? Perdonen si en algún punto paro de hablar, pero estoy de noche y hay vecinos. Entonces, bueno, de esta forma definimos nuestro to-do list. Ahora nosotros vamos a adelantarnos un poco, ¿ok? Ya tenemos nuestro to-do list definido como un conjunto de to-do items, vacío por defecto. Vamos a adelantarnos un poco y vamos a definir una variable. New task, string igual a vacío. ¿Para qué hacemos esto? Esta variable nos va a ayudar a nosotros en un futuro muy cercano a ser la que va a cargarse con la información del input que nosotros carguemos, ¿ok? Comprar pan, le damos a enviar. Esta variable debería cargarse con la información de ese input y en función de eso crear una nueva task, ¿ok? Ahí nos adelantamos un poco, pero eso es lo que va a pasar en un futuro cercano. Vamos de momento ya a definir nuestro addTask, que esto va a ser una función que va a devolver un void. O sea, no retorna nada, simplemente hace algo, pero no tiene una respuesta. Y no tiene parámetros, simplemente va a agregar una tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir, como bien les digo, esto va a tener, cuando nosotros tengamos un formulario, esto va a tener nuestro texto, ¿sí? O sea, agregar pan, le vamos a dar enviar y eso se debería guardar en esta variable. Vamos a preguntar que esa variable no esté vacía, básicamente. Y en función de eso, el usuario habrá o no cargado una tarea. Vamos a hacer un const, vamos a ponerle task text, y esto va a ser igual a this.newTask .trim, es correcto. Recuperamos, básicamente creamos una nueva variable, task test, y le guardamos la información de newTask. ¿Sí? Entonces, y este punto trim es básicamente para eliminar los espacios por delante y por detrás. Ahora vamos a preguntar que esta variable no esté vacía. Si task3 es distinto de vacío, acá vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una nueva tarea y una vez que creemos esa nueva tarea la queremos agregar a nuestro signal. ¿Cómo creamos una nueva tarea? Bueno, hacemos un const new toDoItem. Esto va a ser de tipo toDoItem porque va a ser una tarea que queramos agregar a nuestro task, que nuestro task es de tipo toDoItem, es un conjunto de toItems. Y como es de tipo toItem, esto tiene tres parámetros. Tiene un ID, un title y un complete. Acá voy a darle al tab y simplemente voy a cambiar esto, o sea, está correcto lo que hizo, pero vamos a ponerle acá date.now. Al menos por términos de este video es un poco más cómodo manejarlo así y en realidad no importa demasiado. Es un identificador único.
El title, como vemos, lo definimos con el task text, porque eso es lo que va a tener el valor que supone que vamos a llenar con el campo input que nos va a pasar el usuario por el formulario. Y cuando creamos la tarea al principio está vacía, ¿ok? O sea, no está completa, perdón. Entonces le pasamos completed and false. Ahora lo que deberíamos hacer es actualizar nuestro... Ahí creamos una tarea, pero no hemos actualizado nuestro signal. Nuestro signal aún tiene un conjunto de to-do-items vacío. ¿Y qué es lo que nosotros utilizábamos para poder computar un nuevo valor que reemplace al estado anterior? En la documentación vimos que para eso lo que nosotros usábamos era el update, ¿sí? Entonces vamos a hacer un this.todolist.update y lo que vamos a hacer es agarrar la información que tiene, que vamos a llamarla list, y lo que vamos a hacer es pasarle toda la información que tenga, ¿ok? O sea, acuérdense que esto es un arreglo, entonces agarramos el list y desestructuramos .list. Eso nos permite desestructurar. Lo que implica desestructurar es básicamente ese arreglo lo separa en cada uno de los elementos que tenga y bueno, los coloca en este nuevo arreglo que estamos armando acá, ¿sí? Como ven, puse corchetes rectos, entonces va a poner uno detrás del otro todos los elementos que tengan to-do item, ¿ok? En este elemento. Y al final de todos ellos voy a poner el mío, ¿ok? Entonces, coma, new to-do item. Ahí agregué un nuevo elemento dentro de nuestro signal, ¿sí? Ahora, como ven, estamos haciendo como validación que task text no sea vacío y task text depende de new task. Entonces ahora vamos a hacer esto de this.newTask es igual a vacío. Volvemos a vaciar ese valor. Después vamos a también vaciar el valor del input a cara del usuario, que vea que tipo ya esa tarea se agregó, que no tenga que él borrar la información. De momento así, add task, y ahora vamos a hacer remove task. Ok, remove task lo que va a hacer es, bueno, no devuelve nada, es un void, simplemente va a eliminar una tarea de nuestro signal. Y ahora acá le tenemos que pasar algo, ¿ok? O sea, tiene que recibir algo. Lo que tiene que recibir es un ID, porque él tiene que saber qué tarea debe borrar. Entonces le pasamos ID number. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros definimos acá como identificador. Y para hacerlo, nosotros queremos eliminar información de nuestro signal. Y eliminar información de nuestro signal, de nuestro estado, implica actualizarlo. Por lo tanto, vamos a hacer otro update. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar y quedarnos en nuestro signal con todos los elementos cuyo ID sea distinto al que nosotros le pasamos. De esa manera vamos a eliminar el ID, vamos a eliminar la tarea que nosotros le pasamos por parámetro, que tenga el ID que nosotros le pasamos por parámetro. Entonces vamos a hacer un list.filter y básicamente para cada ítem lo que vamos a hacer es preguntar que item.id, ¿ok? Para cada una de las tasks sea distinto al ID, ¿ok? Y de esta forma nos quedamos únicamente con las tareas cuyo ID no sea el ID nuestro, ¿ok? Entonces nos quedamos con todas menos la que queremos borrar, que esa desaparece. Y por último nos está faltando la función de toggle. Toggle task. Que bueno, a esta le pasa algo muy similar a las otras, ¿verdad? A esta nosotros le tenemos que decir qué tarea queremos cambiarle el estado. Entonces, copiamos acá, pegamos. Y cuando nosotros queremos editar un elemento de un estado, estamos también cambiando al final ese estado. Entonces, de vuelta vamos a usar un update. This.todolist.update list. Y lo que vamos a aplicar en este caso es un poco particular. Vamos a iterar todos los elementos preguntando si el ID que nosotros le pasamos corresponde, es igual al ID del ítem que estamos iterando dentro de nuestro to-do item, ¿ok? De cada uno de estos. En caso de que sea igual, o sea, es el que nosotros queremos editar,
vamos a pasar estas dos propiedades tal y como están, pero esta la vamos a invertir. En caso contrario, que no sea la id igual, simplemente pasamos toda la tarea, no nos importa. Eso lo hacemos con un map. List.map item. Y nosotros le vamos a pasar acá, vamos a preguntarle. Ahí. A ver. Nosotros acá vamos a preguntarle si item.id es igual a id. En caso de que se cumpla eso, en caso de que estemos con el que queremos cambiar el estado, desestructuramos todo ítem, pasamos todo ítem, excepto completo, ¿vale? Exceptuando el valor de este de acá, que lo que le vamos a pasar es lo opuesto a lo que tenga item.completo. En caso contrario, que no, el id no corresponda, simplemente pasamos el ítem completo. De esta manera, lo que hicimos fue, nos quedamos con todos los elementos igual, pero cuando nos encontramos con el que era igual, nos quedamos únicamente con todos los elementos igual hasta que nos topamos con la variable completed, ¿ok? Hasta que nos topamos con el atributo completed, en ese caso le invertimos el valor, ¿sí? Así de fácil hicimos un toggle. Entonces, con esto ya tenemos básicamente un to-do, ¿ok? Así de fácil. Después podemos meter servicios, que esos servicios sean los que inicialicen el signal, por ejemplo. Podemos hacer mil cosas. Pero esto es algo básico, ¿ok? Un signal básico. Perdón, un to-do básico. Vamos a venirnos ahora a nuestro app.compone.html y vamos a definir nuestro HTML. Vamos a definir algo muy básico de momento. Luego voy a pasarle unos estilos que tengo definidos por aquí. Después les voy a dejar el código, obviamente. Pero bueno, vamos a definir acá el main. Vamos a definir un div. Vamos a definir por acá otro div. Ok, y vamos a definir ahora un h1 que sea to-do list video 2. Vamos a definir acá un div y vamos a definir un input. Ok, y acá vamos a definir varias informaciones para este input. Vamos a definir el type, que esto obviamente va a ser de tipo text. Un placeholder que va a ser agrega una nueva tarea. Y como bien indica ahí, lo que vamos a hacer es definir un engine model y le vamos a indicar qué variable se va a cargar. No sé si alguno ha trabajado con, por ejemplo, React o Next, en donde nosotros le podemos pasar directamente un action a lo que vendría siendo el input y decirle que utilice el set del state para actualizar el valor, ¿no? O sea, pasamos básicamente un evento de onChange y con eso usamos el set para poder, el set del useState para poder cargar lo que sería el estado. En este caso vamos a usar el engine model y referenciamos newTask, porque newTask es la variable que nosotros usamos aquí, que es la que estamos después preguntando si al final no está vacía, o sea, está cargado el input. Entonces, con eso es básicamente con lo que se relaciona. Y como bien ven ahí, hay un error, que este error de aquí dice que, bueno, esto no se conoce como propiedad, no sé qué. Eso es porque acá nos está faltando definir un método, básicamente. Tenemos que importar forms module, ¿ok? Del Angular Forms. Y esto es algo que nosotros estamos usando, ¿ok? Como ven, yo lo importé, pero acá no lo importó. Esto sigue fallando. Acá tenemos que poner los imports. Y con eso ya se soluciona el error, ¿ok? Bien. Ahora vamos a agregar acá un botón. Un botón. Agregar tarea. Y vamos a utilizar entre paréntesis click y vamos a decirle que este botón va a llamar a la función addTask. ¿Sí? Cuando apretemos ese botón llamamos a la función addTask. Va a validar que este campo tenga información porque, bueno, ya le estamos diciendo que cargue la variable newTask, y con eso ya va a entrar al task, va a consultar lo que vendría siendo esta variable, va a crear el nuevo to item y lo va a agregar a nuestro estado y listo. Lo que nos faltaría es ver cómo borramos la información de ese input una vez que ya apretamos el botón.
Vamos a definir un ID, eso lo hacemos de esta forma, ¿ok? O sea, con la almohadilla definimos un nuevo ID y vamos a llamarlo ToDoText. Y aquí vamos a definir un par de cosas que nos van a permitir interactuar con el DOM. En este caso es viewChild y elementRef, ¿sí? Ambos nos permiten interactuar con el DOM y van a ser especialmente útiles para primero limpiar el valor del input y segundo recuperarlo. En realidad al revés, ¿no? Primero recuperarlo y después eliminar el valor. Entonces, venimos por acá y acá vamos a hacer una arroba viewChild, ¿ok? Y vamos a recuperar la variable de ID ToDoText, ¿sí? Acá. Y vamos a definirle un nombre, ¿ok? Esto es como si definiésemos una variable de tipo viewChild ToDoText. Exactamente igual. Vamos a llamarla input.ref. Y esto va a ser de tipo, tenemos que definirle el tipo. Esto es un elementRef, que para eso lo usamos. Y le tenemos que decir que esto es un HTML input element. Que bueno, esto va a tener una definición que por defecto va a ser null, ¿ok? Entonces, ahora podemos venirnos a nuestro task y en nuestro task utilizar el this.toDoInput y podemos utilizar el native element y podemos utilizar el .value y decirle que el value sea vacío, ¿ok? Entonces ahí cuando se agregue la task lo último que va a hacer es vaciar el campo input. Bien, de esta forma podemos recuperar información de nuestro HTML, de nuestro DOM, directamente a nuestro componente. Entonces, acá ya tenemos una base interesante, ¿ok? Que podemos venirnos por acá. Vamos a recargar. Y bueno, acá ya tenemos esto, agregar tarea. Obviamente le falta estilo, pero bueno, aunque sea, tenemos algo, ¿ok? De momento no se va a mostrar nada porque tampoco estamos mostrando el listado, por así decirlo, en pantalla. Bien, ¿cómo seguimos? Bueno, tenemos que justamente mostrar el listado de datos, ¿no? Vamos a irnos por acá, a ver, tenemos div. Bien, vamos a acá mostrar un listado de la información de nuestras tareas, ¿no? Justamente de nuestro to-do list. En particular, nuestro to-do list, como vimos, está acá, ¿ok? Es un signal. El signal es básicamente lo que tiene toda la información. Es como si nosotros utilizásemos en otra tecnología, perdón que onde tanto en React, pero es la más conocida, el use state, ¿ok? Podemos hacer referencia a los elementos que tenga el state. En particular, podemos hacer acá un div. Acá podemos hacer un ul/li. Y podemos en este li utilizar el ngForm, ¿ok? Para poder hacer una iteración en en nuestro caso, nuestro listado, nuestro signal. Que nuestro signal se llama ToDoList, ¿ok? Y nosotros lo que podemos hacer acá es un let ToDoList, ¿ok? En este caso ToDoItem. Y lo que vamos a iterar es of ToDoList, ¿sí? Vamos a iterar nuestro signal de ToDoList, ¿ok? Nuestro signal, esto. Y vamos a mostrar su información. Y ya, simplemente. Y aparte, debemos utilizar algo para poder mostrar dinámicamente si el elemento está chequeado o no. Para eso vamos a usar lo que se conoce como ngClass. ¿Ok? Y acá le vamos a pasar simplemente algunas clases, por ejemplo bgblue. Esto lo vamos a después pasar correctamente, pero bueno, bgblue, algo así, bgblue, en ese caso ToDoItem.complete, coma, y esto va a ser un bgWhite en caso
en caso de que no. ¿Ok? Estas clases básicamente lo que nos permiten hacer es pasar ciertos estados, ¿ok? O sea, esto nos permite controlar el estado en función del valor que tenga el to-do item. Estas cosas, él no tiene ni idea de dónde están saliendo, ¿ok? Las tenemos que importar. ¿Cómo las importamos? Simplemente nos venimos para acá arriba y le decimos de dónde vamos a importar estas librerías. En este caso es import ng_for, bueno, ng_class es una, viene de common, y la otra es ng_for. Y bueno, eso ya debería estarle gustando. A ver qué pasa acá. Is no property of LI. A ver. Acá hay algo que no le gustó con el LI. ng_for. template. Perdón. De vuelta me pasó lo mismo que nos pasó recién. O sea, hay que importarlo, porque si no, no tienen idea de dónde se está usando esa librería. Esto se usa aquí y esto se usa aquí. Sí, y ahí ya no tenemos error. Y ahora tenemos que definir, bueno, este es el LI que va a mostrar, acá estamos mostrando las tareas. Vamos a definir el checkbox que nos va a permitir, bueno, marcar o desmarcar. Esto va a ser un input. Ok, un input. Y esto va a ser de type, como bien dice ahí, un checkbox. Y como bien indica ahí, el checker, el estado, va a ser para el todoitem.completed. Ok, el estado que tenga el check va a ser el estado que tenga la tarea que estamos iterando, el todo.item, que es esto de acá. Entonces, vamos a pasarle así checker. Esto va a ser igual a todoitem.completed. Y el change va a ser igual a, bueno, llamar la función que haga el cambio, que en nuestro caso es toggle task, y le vamos a pasar lo que corresponda al ID, porque en realidad lo que está esperando él es un ID numérico. Y acá, bueno, el autocompletado me tiró un todo item, que esto es este todo item corresponde a un tipo entero todo item. Le tenemos que pasar .id, ¿sí? Ahí está. Entonces, con eso ya tenemos el checkbox. Por último, lo que nos estaría faltando es simplemente, bueno, podemos agregar un span. Bueno, deberíamos agregar un span acá que simplemente agregue la clase esta para, no sé, tacharlo o algo por el estilo. De momento no. Y simplemente deberíamos mostrar ahora el ítem, la tarea, ¿ok? Cada una de las tasks. Y eso lo hacemos con toItem.title, ¿ok? Mostramos cada uno de los títulos, o sea, mostramos esta variable que es la que estamos cargando con la tarea. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos eso. Y lo último que nos estaría faltando sería definir un botón para eliminar cada una de estas tareas, que como nosotros estamos iterando cada tarea, tenemos acceso a los IDs de cada una. Entonces podemos definir acá un botón, que bueno, como bien definió acá, tenemos un clic, y que el clic va a llamar a la función, en este caso remove task, no delete task, con el ID, ¿sí? Igual que como hicimos con el de agregar. Esto, si venimos para acá, si acá le damos comprar pan, le damos a agregar tarea. Como ven, acá está comprar pan, podemos marcarlo, ahí como ven se pone como el background que nosotros le dimos, y tenemos el eliminar, que ahí lo eliminó. Test 2, ahí podemos marcarlas como hechas o no, y podemos eliminar, por ejemplo. Yo me voy a copiar por aquí un segundito. Bueno, esto es todo el código, ¿ok? O sea, con esto ya tenemos un to-do, tenemos una comunicación entre un formulario y nuestro componente. Y yo voy a copiar este código, ¿ok? Que básicamente lo que es un código que lo que tiene es, bueno, un montón de clases de... Es el mismo código que tenemos recién, pero tiene un montón de clases de Tailwind, ¿ok? Simplemente. Y bueno, acá vamos a cambiarle algunas cosas. En este caso esto es toggle task.
Esto es title y esto es remove task, ¿sí? Y bueno, esto le da una visualización un poco mejor. Aquí, ejemplo, add. Y bueno, acá tenemos nuestro to-do list, ¿sí? La lógica es la que estuvimos viendo en estos minutos de video y nada, le dimos un poco de estilo que bueno, lo van a tener en comentarios seguramente, ese HTML. Pero bueno, esto básicamente es un to-do. Y bueno, para terminar con este video lo que vamos a hacer va a ser integrar un local storage, porque actualmente por ejemplo ponemos test, recargamos la página y se pierde todo. Entonces vamos a integrar un local storage de la manera más sencilla que vamos a hacer en Angular. Vamos a irnos por aquí. Y bueno, vamos a definir, bueno, importante. Como ven, creo que sabemos todos, el local storage funciona únicamente en un entorno de navegador. ¿Okay? Si funcionamos con SSR, con un service rendering, no nos va a funcionar porque no tenemos acceso al Windows, por lo tanto no tenemos acceso al local storage. Entonces vamos a tener que preguntar si estamos en un entorno de navegador. Para eso lo hacemos aquí. Vamos a utilizar el effect, eso ya lo sabíamos, para poder, bueno, disparar eventos. Vamos a usar el inject para poder, ahora vamos a ver, básicamente vamos a usar este decorador para poder preguntar por el platform ID y en función de él preguntar si estamos en una instancia de navegador. Y vamos a utilizar también el platform ID, que básicamente es el valor que nos interesa relacionado, nos puede llegar a interesar relacionado al navegador. Y aparte, acá en el Angular Common tenemos un if platform browser, que básicamente nos devuelve true o false en función de si es un navegador o no, ¿ok? Eso. Y como ven, esto espera un platform ID, ¿ok? Entonces, vamos a definirnos por aquí un constructor, y acá le vamos a pasar una arroba inject del platform ID, y lo que vamos a hacer es definir una private llamada platform ID object, ¿sí? Todo esto vamos a borrarlo, no sé si está bien o mal, pero acá tenemos un objeto platform ID, ¿ok? Que lo definimos en función a lo que sería el platform ID utilizando el inject. Vamos a preguntar si is platform browser este platform ID. Si estamos en una instancia de navegador, nosotros podemos recuperar nuestro local storage, ¿ok? Y setear con ello nuestro signal. Ahora vemos cómo hacemos eso. Lo que sí podemos hacer siempre es básicamente usar el effect. Podemos usar siempre el effect para cargar el local storage. Eso siempre lo podemos hacer. Const todos. Y básicamente lo que vamos a hacer es this.todo list. Y ahora vamos a hacer un local storage set item todos y JSON stringify todos. Ok, eso siempre. Esto le voy a cambiar el nombre, simplemente por comodidad llamarlo todo list. Esto siempre lo podemos hacer, y en realidad si venimos para acá y le vamos a inspeccionar y nos venimos por ejemplo a la application, en application nos venimos aquí, como ven acá tenemos, bueno, acá una prueba que hice, y acá tenemos el to-do list que acabamos de definir. En realidad vamos a borrarlos a los dos, vamos a recargar, y acá tenemos el to-do list, ¿ok? Acá tenemos test, y como ven ahí está cargando el ID 0, test 2, y ahí cargó el ID 1, ¿ok? Entonces el local storage está funcionando ya. El punto es que si recargamos, esto obviamente no funciona, o sea, no nos preserva los datos porque no estamos diciéndole a nuestro signal que tome como valor por defecto lo que tenga el local storage. Pero ya estamos creando un local storage. Vamos a definirnos por aquí abajo una función la cual nos va a permitir obtener la información del local storage. Private get local storage to-dos, que esto nos va a devolver un to-do item, nos va a devolver un conjunto de to-do items, y simplemente vamos a preguntar, no podemos recuperar porque sí, ¿ok? De vuelta, si estamos en un entorno que no es un navegador, no tenemos acceso a la variable local storage, entonces vamos a preguntar si estamos en una instancia de browser. Is platform browser, this.platform ID, que esto ya lo definimos en el constructor del método, ¿ok? Entonces ahí podemos simplemente obtener la información y retornarla. En este caso, bueno, me lo autocompletó, estaba bastante bien.
local storage item vendría a ser json.parse de la información que tenga getItem de to-do list, que fue la que definimos aquí en el setItem. En caso contrario, retorna, bueno, básicamente vacío. Esto lo podemos escribir de otra manera, capa un poco más cómoda, que sería const storage list o algo así, igual local storage.getItem todos, y acá hace un return de storage. En caso de que exista, retornamos el parse; en caso de que no, retornamos vacío. Y acá, ¿qué le pasó? Ending statement. Bueno, vamos acá a poner un return de contingencia vacío, y ahí se soluciona. Y ahora acá ya podemos decirle que, bueno, en caso de que estemos en un navegador, pudimos definir por fuera siempre local storage, pero ahora le tenemos que decir que lo consuma, ¿ok? Y para consumirlo, nosotros le vamos a indicar básicamente que precargue nuestro signal con la información que tenemos en nuestro local storage. En este caso, lo que hacemos es const sí, está bien, storage list es igual a this.getLocalStorageToDos, que es básicamente la función que definimos aquí abajo. Y en caso de que esté definida, en realidad esto no importa si está definido o no, fuera. Lo que vamos a hacer es, para nuestro to-do list, le vamos a hacer un set con el storage list. O sea, vamos a utilizar este otro método que no habíamos utilizado todavía, este de aquí, para pasarle por encima todo, porque en realidad vamos a cargar la información del storage y listo, siempre va a estar, se supone, actualizado. Ok, entonces con esto, guardando, si acá le damos a test y acá le damos a test2, ahí si recargamos, ahí como ven trajo la información del local storage. Ok, siempre, si nosotros borramos este, ahí como ven está siempre cargando la información del local storage. Entonces, de esta forma, en realidad es bastante sencillo, ¿no? O sea, simplemente tenemos que asegurarnos de consultar si estamos en una instancia de navegador, y eso lo hacemos, bueno, de esta forma, ¿ok? Utilizando estas funciones, estos métodos. Haciendo eso simplemente ya podemos recuperar la información, podemos setear la información en el storage y... Perdón, podemos setear la información del storage en nuestro signal, y bueno, con esto ya tenemos un método totalmente funcional. Los estilos no andamos demasiado, esto es, bueno, esto es CSS en sí, van a tener el código en descripción, y tal, no andé demasiado por eso. Si quieren en algún punto podemos hacer algún video relacionado a Tailwind, pero bueno. Espero que os haya servido este video, ¿ok? En donde, bueno, exploramos bastantes cosas. Ya el próximo vamos a ver de capaz algún servicio o, bueno, algún consumo de API, alguna cosa del estilo, capaz algún routing también me interesa trabajarlo rápidamente. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.